Vamos ya a la segunda entrevista del día, y esto tiene que ver con un anuncio que recién hizo a mediados de la mañana el presidente Bernardo Arévalo. ¿Y de qué se trata? De poner en marcha 2 bonos para apoyar a familias en extrema pobreza en el país. El primero de estos bonos, de 250 quetzales, se le entregará durante 6 meses a 50,000 familias del departamento de Guatemala. El segundo será un bono único de 1,000 quetzales que se le entregará a 100,000 familias de áreas rurales. Para analizar este tema nos acompañan por la vía telefónica el licenciado Carlos Gosman. Él es economista senior para el área de presupuestos públicos y derechos humanos del ICEFI, y también está con nosotros el ingeniero Enrique Lax. Él es consultor en comercio internacional y productividad y también fue viceministro de Economía. A los dos les agradecemos mucho el que nos acompañen aquí en Hora 15. Licenciado Gosman, me da mucho gusto de saludarlo. Tenga usted muy buenas tardes. Mi pregunta es: ¿cuánto impacto tiene en el presupuesto la decisión del presidente de entregar estos bonos y cuánto efecto cree que tiene en los receptores de este tipo de ayuda económica? Buenas tardes, licenciado Gosman. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que tengan Juan Carlos, Beatriz y toda la audiencia que nos sigue. Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, lo que vimos hoy en el anuncio que dio el señor presidente Bernardo Arévalo es que pues se plantea tener un presupuesto de 150 millones destinados para la atención de estos bonos, ¿verdad? Que serían a través básicamente de una transferencia monetaria. La condición aquí está en que, nosotros como ICEFI es un análisis preliminar el que vamos a hacer, ¿verdad? Porque no hemos tenido, digamos, todo el tiempo necesario para analizar a detalle y minuciosidad esta propuesta de forma técnica. Sin embargo, pues aquí hay que reconocer un par de cuestiones, ¿verdad? Lo importante es que el gobierno pueda atender con criterios técnicos y explicar bien, digamos, a través de los documentos pertinentes, la selección de beneficiarios que tendría esta ampliación presupuestaria que atendería, digamos, estas familias, ¿verdad? Tanto del área rural como del área urbana. Y para ello, pues hay que reconocer que el Registro Único de Usuarios Nacionales, el famoso RUN, y también el Sistema Nacional de Inversión Social, el SNIS, que lo maneja el MIDES, pues no han sido plataformas que han tenido, digamos, una actualización constante. De hecho, pues no han tenido una actualización desde los últimos 2-3 años, y que no contamos con el detalle de la eficiencia en ejecución en sí de las transferencias monetarias condicionadas que ha manejado esta cartera. Luego, habría que revisar en todo caso si esta operación puede tener una planificación estratégica bien sustentada a partir, digamos, de datos o de líneas de base con datos verificables de dónde están estas áreas con mayor volumen de población en umbrales de la pobreza extrema, ¿verdad? En donde el efecto de la inflación es más alto, en donde el costo de la canasta básica es aún mayor, ¿verdad? Y esto lo contrastamos un poco también con el hecho de la ampliación presupuestaria que se dio la semana pasada, o la solicitud, perdón, que se hizo el Ejecutivo la semana pasada, una ampliación presupuestaria en donde, por ejemplo, se estaban solicitando más de 1,675 millones de aporte extraordinario a CODEDES, lo cual pues desde el ICEFI hicimos también una recomendación que esto no se aprobara porque no tenía el sustento técnico y no tenía tampoco el sustento legal. Por lo tanto, este tipo de asignaciones, estos 50 millones que estarían haciéndose para estos bonos o estas transferencias monetarias, también deberían de tener una revisión, ¿verdad? Para que no se cometa el mismo error que se hizo con esta otra ampliación de los 1,675 millones, y para ello pues debería de tener una justificación técnica, como ya lo he mencionado. Ahora, en el sentido del beneficio que esto puede traer a las familias, pues efectivamente desde el ICEFI reconocemos de que el presupuesto público tiene que atender un marco de derechos humanos, ¿verdad? Y en ese sentido la asistencia social, ¿verdad? Los programas sociales tienen un impacto importante para las personas que están en el umbral de la pobreza y la pobreza extrema. De hecho, es quizá el único mecanismo directo, ¿verdad?, para la atención de estas vulnerabilidades. Sin embargo, la historia en cuanto a nuestros gobiernos, ¿verdad?, nuestros contextos, digamos, de transparencia gubernativa, nos ha demostrado que estos también han sido programas que lastimosamente han dado espacio a bolsones de corrupción.
Entonces, por lo tanto, es muy delicado tener en cuenta que el manejo de estos fondos tiene que tener total transparencia, y por lo mismo ya les mencionaba la importancia de tener actualizado el registro único de usuarios a nivel nacional y también este Sistema Nacional de Inversión Social. Ingeniero Lax, la última experiencia que los guatemaltecos tuvimos con bonos fue durante la pandemia, y la crítica generalizada fue que el dinero no llegó a quien debía llegar o simplemente no llegó. ¿Cómo evitar este tipo de cuestionamientos con estos bonos que se anuncian hoy por parte del Ejecutivo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos y a mi colega que está ahí. Yo reiteraría lo que él acaba de decir. El gobierno, a través de esto, está poniéndose una prueba de fuego, porque efectivamente hemos recibido muchas críticas, no solo durante la pandemia, porque este tipo de beneficios o de programas los hemos visto a lo largo de varias décadas. La principal queja es que las listas y asignaciones y las familias seleccionadas en las cuales siempre se incurre en favoritismos, en poner gente que no necesita la ayuda, listas en las cuales hay personas que están ahí porque va a irse el dinero a otros destinos, y bueno, hay una serie de quejas respecto a estas asignaciones directas y que han hecho varios gobiernos. Yo creo que el gobierno va a hacer un poco más de lo mismo, y esto es básicamente reforzar la idea de que tiene que ser transparente, tiene que depurar las listas, tiene que demostrar que las personas que están en estas listas son las que verdaderamente necesitan ese. Yo estaba haciendo una cuenta muy rápida y resulta que los 250 quetzales al mes, digamos, en todos los municipios estos del departamento de Guatemala, como parte de la canasta básica urbana, esto le va a impactar en un 30% de su canasta básica. O sea, si todos estos 250 quetzales mensuales los dirigieran a comprar alimentos de la canasta básica, es un alivio del 30% de la canasta básica, usando de referencia a la canasta básica urbana. En el caso de los 1,000 quetzales como bono único, aproximadamente es una canasta y media rural, el equivalente a tener más o menos asegurado 1 mes y medio de alimentos de la canasta básica rural, que ahora pues es las 2 canastas que mide el INE. O sea que es un alivio que ayuda a las familias temporalmente, en tanto se manifiesta una mejora en inflación. La inflación ha caído bastante con relación a los alimentos. No quiere decir que no mantiene una inflación que todavía es indeseable, pero se ha caído bastante con relación a meses anteriores y al año pasado. Licenciado Guzmán, ¿qué debe de hacer? Yo tomo las palabras del ingeniero, ¿no? Parece más de lo mismo. Parece a lo que vimos durante el gobierno de la UNE, que le llamaban bono solidario. Durante el gobierno del presidente Pérez Molina le llamaban bono seguro. El nombre ha caído cambiando, pero parece más de lo mismo, como plantea el ingeniero. ¿Qué tiene que hacer la administración del presidente Bernardo Arévalo para no ser lo mismo? Claro, si este espacio de intervenciones que digamos se focalizan en la asistencia social no contributiva, es un espacio que, como ya lo he mencionado, se ha dado a bolsones de corrupción, y lastimosamente ha dado también una imagen errónea de lo que estos programas pueden alcanzar. En sí, digamos, experiencias que se han tenido a nivel internacional, como en Brasil o estos países de Latinoamérica, nos han demostrado que sí tienen impactos en la reducción de las brechas de la pobreza extrema. Ahora, sin embargo, aquí lo primero, como ya les mencioné, es que el gobierno tiene que presentar, digamos, el sustento técnico en el cual se va a basar la asignación de estos recursos y a estos beneficiarios, para tener claro, ¿verdad?, cómo está esta distribución, y que esto no puede estar, digamos, vulnerable a que se politice, ¿verdad?, que sea un espacio de clientelismo, ¿verdad?, y que esto también pueda tener la transparencia fiscal debida para demostrar cuál es el alcance de las inversiones que se estarían haciendo, ¿verdad?, o estos gastos que se estarían haciendo. Para ello, ¿verdad?, aquí hay que tomar en cuenta las estadísticas nacionales, que lastimosamente pues no tenemos una base estadística actualizada como
como lo necesitaríamos, ¿verdad?, como país, porque, por ejemplo, en la encuesta nacional de condiciones de vida, si bien se levantó la información el año pasado, que es la ENCOVI 2023, aún no contamos con los resultados. Este instrumento sería, si ya estuviera publicado, sería de vital importancia ahorita para poder medir el alcance que tendría esta intervención, ¿verdad? Porque ahí tendríamos las líneas actualizadas de la pobreza extrema, la pobreza general, y si bien quizá la encuesta no es representativa a nivel municipal, pero al menos tendríamos digamos una imagen más clara de la distribución a nivel departamental. De igual forma, creo que es importante que el gobierno analice bien aquellas regiones donde la inflación ha estado impactando más, porque sabemos de que, bueno, la inflación general, como bien ya lo mencionó el ingeniero Lax, pues ha venido en reducción desde el 2022, ¿verdad?, si la comparamos desde hace casi 2 años, pero aún estamos en un proceso de una inflación que sigue impactando en la economía de los hogares guatemaltecos, ¿verdad?, y específicamente en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces hay que hacer esa revisión a detalle, ¿verdad?, y lograr ubicar o focalizar esos esfuerzos en las regiones donde realmente la vulnerabilidad hacia el tema no solo de la pobreza, ¿verdad?, sino los efectos económicos que está causando la inflación en la canasta básica alimentaria tiene más repercusión. Y solo recordemos un elemento muy importante, que digamos estos apoyos tendrían un impacto también en un grupo que es sumamente vulnerable en nuestra población, y es la niñez y básicamente la niñez, ¿verdad? La niñez, la que se encuentra entre la primera infancia y la que está entre los 7 a los 12 años. Pero básicamente la primera infancia es la que es más vulnerable a los efectos, digamos, de cualquier impacto económico que atente contra su alimentación, contra su seguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, si el esfuerzo está bien desarrollado, ¿verdad?, si está bien focalizado y si es eficiente en cuanto a su alcance, pues puede tener, digamos, un impacto favorable para estos grupos vulnerables, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde el gobierno debería de poder focalizar en todo caso su análisis, ¿verdad?, y su explicación técnica de cómo va a distribuir este presupuesto y los beneficiarios que están estimando. Ingeniero Lax, nos queda un minuto de este segmento y quiero preguntarle algo muy concreto. ¿Cómo evitar que estas personas que reciban los bonos sean estafadas o sean engañadas en sus propias comunidades porque saben que tendrán algún dinerito extra, digámoslo así? ¿Cómo hacerlo? Sí, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Digamos que los receptores del dinero tendrán que saber que eso va para su alimentación y que no deben transferirlo, y eso es parte de lo que debe hacer también la promoción entre el gobierno y los beneficiarios. Esto es parte de la educación de las personas que reciben ese dinero. Las personas que reciben este dinero también tenemos que ser muy claros. Estas personas normalmente tienen muchas necesidades, son altamente vulnerables, posiblemente van a usar una parte de este dinero para comprar los alimentos, pero también van a hacer uso de este dinero para otros usos u otras emergencias que puedan tener. Es muy variado el fin de este dinero, es decir, es muy variado hacia dónde se va a dirigir el uso de este dinero, y hemos tenido, y hay reportes de experiencias muy distintas, ¿verdad?, de que sí compró alimentos, pero también compró ropa y le pagó la deuda al vecino. Entonces, digamos que esto, pensado en aliviar la alimentación, y eso sería lo básico, pero cuando son transferencias que no son canjeables por alimentos, el que recibe lo va a su criterio lo va a usar, y eso es parte de lo que también ha sido como una frustración de estos programas cuando son solamente transferencias monetarias directas a los destinatarios o beneficiarios. Con el ingeniero Enrique Lax sobre este bono que ha anunciado el presidente Bernardo Arévalo para las personas en extrema pobreza y que entrará en vigencia el 1 de julio. Seguimos con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto, licenciado Guzmán. Yo quisiera preguntarle si existe algún tipo de criterio técnico para apoyar a 50,000 familias del departamento de Guatemala. Históricamente se ha hablado de 50 municipios prioritarios y no todos están dentro del departamento de Guatemala. ¿Cuál debe de ser el criterio técnico para abordar un tipo de transferencia de esta naturaleza?
Bueno, aquí los criterios deberían de sustentarse en las estadísticas oficiales, ¿verdad? Y como ya lo mencionaba anteriormente, que lastimosamente no se tiene actualizada una línea de base de medición de la pobreza y la pobreza extrema que se realiza a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Esta encuesta el año pasado tuvo levantamiento de datos por parte del Instituto Nacional de Estadística y en teoría pues esperamos que este año se publiquen los resultados. Lo único es que no sabemos específicamente en qué fecha lo estará haciendo el instituto, ¿verdad? Pero en todo caso, ese sería, digamos, un instrumento técnico que les podría servir para analizar, digamos, esa línea de base. De otra forma, yo creo que es muy difícil, ¿no? A menos pues que en todo caso los datos del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que han recopilado en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, tengan esta medición desde el registro único de usuarios nacionales. Sin embargo, ahí es donde entran, digamos, los cuestionamientos o las dudas que podemos tener desde sociedad civil, ¿verdad? Desde la academia, desde en general, ¿verdad? De toda la ciudadanía, puesto que reconocemos de que ha sido una cartera que se ha prestado, ¿verdad?, a espacios de corrupción, ¿verdad?, de ineficiencia en su gasto, y por lo tanto no sabemos si realmente tienen esta medición. Pues en todo caso, esa también podría ser otra plataforma en donde podrían obtener los datos más específicos de estas áreas a las que quieren intervenir. Y por otro lado, ya les mencionaba, ¿verdad?, que otro criterio podría ser el tema, digamos, de las regiones. Lo que pasa es que ese es un poco más agregado, ¿verdad?, pero las regiones en donde tiene mayor impacto la inflación y donde probablemente el costo de la canasta básica alimentaria podría tener mayor incremento, pues eso también podría ser otro criterio. Pero creo que este espacio va a ser bastante difícil que lo puedan respaldar, ¿no? Ingeniero Lax, ¿cómo entendemos o cómo se debe de interpretar el que se dé un bono único para las personas que viven en municipios alrededor de la República de Guatemala y un bono de 6 meses para quienes viven en municipios dentro del departamento de Guatemala? La diferencia entre el costo de vida en el departamento de Guatemala y el resto del país es tan grande. Sí, esa es precisamente el cuestionamiento que hacía mi estimado ingeniero, el licenciado Hoffman. ¿Cómo podemos justificar esta diferencia? Sabemos que en el departamento de Guatemala los costos básicos de vida son mucho más altos que en el resto del país, tomando distancia de algunos centros urbanos. Eso digamos que es una percepción y posiblemente hay datos para decir, bueno, sí, en San José Pinula o en Palencia o en qué sé yo, cuál otro municipio, los costos son más altos que en Santa María Ixtahuapán. Entonces, por eso es que eventualmente se está haciendo ampliación de un programa que ya da 250 quetzales al mes a familias vulnerables. Igual en el interior de la República, 1,000 quetzales posiblemente es más de lo que posiblemente recibe una familia al mes en ingresos por su trabajo, que está en condiciones de extrema pobreza. Entonces, criterios los podemos buscar, criterios los podemos estimar, podemos especular sobre los criterios. No es primera vez que hay criterios para hacer estas asignaciones. Hemos escuchado anteriormente en otros gobiernos criterios semejantes para hacer asignaciones semejantes, pero en esta ocasión quisiéramos escuchar los criterios que sirvieron para hacer estas asignaciones. Que el objetivo de las asignaciones es completamente encaminado al combate a la pobreza o a la vulnerabilidad coyuntural de la pobreza, porque 250 quetzales por 6 meses no va a hacer la gran diferencia en el largo plazo de una familia, y tampoco 1,000 quetzales no va a hacer la gran diferencia en el largo plazo en una familia que está en condiciones de pobreza extrema. Entonces, eso es parte del criterio que quisiéramos escuchar y de todo el planteamiento que estamos haciendo. Podemos estar de acuerdo con la medida, podemos estar de acuerdo con la urgencia, pero tenemos que saber a qué responde, sobre qué criterios, sobre qué bases operativas, sobre qué controles y qué medidas de fiscalización se van a dar para que esto realmente llegue a las personas que lo están necesitando y que esto sirva para los fines que establece el programa. Y eso es parte de lo que esperaríamos
que se termine de aclarar en los que va de esto, de este anuncio, para poder tener esa, digamos, esa observación ciudadana de un programa como este. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.